En este vídeo continuamos en el capítulo de formularios y veremos la autollamada de páginas, es decir, cómo una página se autoinvoca mediante un formulario. Hasta ahora este es el esquema que hemos seguido. Tengo un fichero, normalmente HTML o puede ser PHP, donde tengo un formulario. Ese formulario, cuando yo lo envío, lo que hago es que mando los datos a un fichero PHP donde lo proceso. Ahí pongo que se procesa con el array asociativo post, suponiendo que utilizamos el método post. Si utilizamos el método get, se utilizaría el array asociativo $-get. Fijaros que aquí lo que tenemos son dos partes muy claras, muy diferenciadas: formulario por un lado y procesamiento de formulario por otro. ¿Qué ocurriría si yo esas dos partes las uno? Es decir, en un mismo fichero voy a tener tanto el formulario como el procesamiento del formulario. Fijaros que ahora ya no tiene sentido que sea un HTML, sino tendría que ser un fichero PHP. Y la llamada no es de un fichero donde contiene el formulario al PHP, sino la llamada es: ese formulario se autoinvoca a sí mismo. Es decir, cuando yo relleno los datos, le doy al botón de enviar. ¿A quién llamo? Me llamo a mí mismo y ya tengo esos datos, proceso esos datos y vuelvo a mostrar el formulario. ¿Cómo consigo que un formulario, una página PHP se autoinvoque, se llame a sí misma? Pues muy simple. Si yo tengo mi página montada en un servidor, puede estar en forma local o en internet, ¿no? Y está puesto en un servidor, como en este caso ahí en mi servidor.es, y ahora tiene un directorio, pues yo simplemente puedo utilizar ese directorio, lo puedo utilizar en el action. Por lo tanto, estoy poniendo dentro del formulario que va en la página el nombre de ese propio formulario, de esa propia página. Esto tiene un pequeño problema. Con esto conseguimos que una página se llame a sí misma cuando yo le doy el botón de submit. Pero tiene un pequeño problema. ¿Qué ocurre si cambio el nombre del formulario? ¿Qué ocurre si cambio la ubicación de la página que contiene el formulario? Ya ese action no va a funcionar. Para ello tenemos una solución. Disponemos de interrogación-server, que es un array asociativo que lo construye el servidor web, y ahí lo que mantiene es información del servidor y del entorno de ejecución. Ese array asociativo tiene muchos índices, contiene mucha información, pero a nosotros nos interesa el índice PHP self. ¿Qué contiene ese índice? Pues ese índice lo que contiene es el nombre del script, en este caso de la página que se está ejecutando. Y ese nombre es relativo al directorio raíz del servidor, es decir, del servidor web. Si vemos un ejemplo, supongo que tengo mi servidor, y mi servidor es el que hemos visto antes, mi.servidor.es, y ahora tiene pues un directorio dentro del servidor que es /documento /práctica /ejemplo.php. Si os fijáis, yo aquí, para poder invocar, no me interesa el nombre del servidor, sino que me interesa es la URL dentro del servidor, que es /documento /práctica /ejemplo.php. Y eso exactamente es lo que va a contener la variable interrogación-server PHP self. Exactamente eso, /documento /práctica /ejemplo.php. Por lo tanto, podemos aprovechar el valor que tiene esa variable y utilizarlo en el action de los formularios. De esta forma, yo lo que puedo hacer es, dentro de un formulario, en el miembro action, lo que voy a poner es un pequeño fragmento de código PHP que me devuelva el valor de $-server PHP self. ¿Eso cómo lo conseguimos? Pues con ese fragmento de código que veis ahí. Fijaros que ahora lo que estoy utilizando no es directamente el nombre de la página, porque si eso en la página cambia de ubicación, cambia de nombre, ya no funcionaría. Aquí el servidor web va a cambiar el nombre de la página, lo va a cambiar de forma dinámica, es decir, que si cambio de ubicación, el contenido de server PHP self va a cambiar, o si cambia de nombre. Entonces eso es lo que estoy utilizando ahí, ¿vale? Si veis, la forma de escribir ese pequeño código PHP que está en azul parece un poco extraño, pero simplemente es un fragmento de PHP que lo que tiene es un eco
¿Y qué es lo que hago? Pues devuelvo la variable server PHP serve. Es lo único. Y ese fragmento de código, que es el nombre de la página, en este caso sería barra documentos barra práctica barra ejemplo.php, es lo que asigno en el action. Lo que ocurre es que en lugar de ponerlo en 2 o 3 líneas, pues se pone en una única línea para que sea más compacto. Existe una forma alternativa de escribir ese fragmento de código. Cuando yo voy a tener un script PHP que abro con menor que interrogación PHP y solo voy a hacer un eco de una variable, se puede poner de esa forma que está ahí alternativa, que sería menor que interrogación igual, que eso significa, oye, esto va a ser un fragmento de código PHP, un script de código PHP, pero solo va a tener un eco. ¿Un eco de qué? De la variable que viene a continuación, con su punto y coma, y cerramos el script con interrogación mayor que. Por lo tanto, ese fragmento de código se puede poner así en el action o se puede reescribir de esta forma, que es todavía más compacta. Ahora tenemos que ver si está definido el array post. Digo el array post porque estamos utilizando el método post. Si utilizamos el método get, sería si está definido el array asociativo get, donde están los valores de los formularios. Ahora, como tanto el formulario como el procesamiento del formulario están en el mismo script, en el mismo fichero, hay que distinguir dos casos muy claros. Primer caso es la primera vez que yo cargo el fichero. Si yo cargo el fichero, está claro que yo nunca he enviado el formulario, por lo tanto, el formulario asociativo post no va a estar definido. Entonces, eso sería la primera vez que yo cargo el formulario. Si yo ya le doy al botón de submit y el formulario lanza sus valores y yo vuelvo a recargar la página con esos valores, ya es la segunda, la tercera, es decir, la siguiente vez que yo lanzo el formulario, ya el servidor web me crea el array post. Por lo tanto, la siguiente vez yo voy a poder disponer de los valores en el array post. ¿Cómo distingo si me encuentro en un caso que es la primera vez que se carga el formulario o en la siguiente vez? Pues para eso podemos utilizar la función isEt. La función isEt se le pasa una variable y devuelve un booleano, puede ser true o false. Y la función isEt me dice si esa variable está definida y no es nulo. Eso es muy importante. Es decir, cualquier variable como el array post que esté definido, pues isEt va a devolver true. Si hay alguna variable que está definida pero yo le he asignado el valor null, isEt también me va a devolver false porque no está definida o es nula, ¿vale? Entonces, ¿cómo utilizamos ese isEt para distinguir un caso de otro? Pues con este fragmento de código. Dentro de un if yo puedo decir, oye, está definido isEt $post algún value del formulario, el que sea. Si eso es cierto, pues significa que el formulario se ha enviado, que ya se ha recargado. Y no estoy en la primera, estoy en la segunda, la tercera, la cuarta vez, la siguiente vez. Y si no, pues significa que se acaba de cargar el formulario jamás se ha enviado y estoy en la primera vez. Por lo tanto, puedo distinguir. Ese fragmento de código puede llevar una lógica al revés, es decir, if utiliza si no está definido post, pues seríamos la primera vez y si no, pues estaríamos en la siguiente fs. Para poner todo esto en práctica, vamos a definir una pequeña página que se va a llamar a sí mismo, va a ser autollamada a sí mismo y va a tener un formulario muy sencillo. La primera vez el formulario me va a decir bienvenido. Eso me va a decir siempre que sea la primera vez que se carga el formulario. Después me va a permitir poner mi nombre. ¿Qué ocurre si yo escribo mi nombre? Pues si yo escribo mi nombre y le doy al botón de enviar, ¿qué va a ocurrir? Pues si ya estoy en la siguiente vez, en lugar de decirme bienvenido, me tiene que decir hola y decirme mi nombre, en este caso hola Novita, y el formulario sigue funcionando. Vamos a ver el código que hace esto. Hemos definido un documento HTML estándar. Aquí le hemos puesto un juego de caracteres para que las ñ y las tildes acentuadas no nos den problemas. El formulario, pues vamos a utilizar el método post. Dentro del formulario, pues vamos a pedir el nombre y un botón de reset y un botón de input. En este caso, yo quiero que el formulario se llame a sí mismo. Si este formulario se llama práctica.php, pues yo podría poner aquí práctica.php.
Pero esto tiene un problema. ¿Qué problema? Que si yo mañana esta página la cambio de ubicación o le cambio el nombre, esto dejaría de funcionar. Y tendría que estar continuamente modificando este práctica PHP y poniéndole el nuevo nombre o la nueva ubicación. Por lo tanto, mucho más sencillo, mucho más práctico es utilizar esto. ¿Qué hace exactamente esto? Pues vamos a recordar. Igual, esto es equivalente, vamos a ponerlo aquí, a PHP con eco. Y ahora, ¿qué eco se va a hacer? Pues va a ser eco de esta variable de aquí, la variable server PHP self. Después su punto y coma y cerramos el script. ¿Vale? Entonces aquí faltaría el nombre de la variable que fuera con su punto y coma y cerramos el script. ¿Vale? Entonces simplemente hemos sustituido esto de aquí por un igual. Una forma más compacta de escribir lo mismo. Vale, pues ya tenemos un formulario que se autollama a sí mismo. Ahora fijaros, tengo que distinguir entre dos casos. ¿Cuáles son los dos casos? El caso que sea la primera vez que el documento se carga o el caso en el que ya se haya cargado el documento más de una vez. Por lo tanto, vamos a utilizar este fragmento de código aquí. Inserto un fragmento de código PHP, que lo que digo es, oye, ¿está definida la variable $post nombre? ¿Por qué he puesto $post nombre? Porque a este input le he puesto que se va a llamar nombre. El name, que es lo que utiliza el array asociativo post, pues le he definido nombre. Es decir, esta entrada de texto se va a identificar por nombre. Entonces digo, oye, ¿está definido post de nombre? Si es que sí está definido, pues significa que ya han dado al botón de submit y esto lo puedo utilizar. Por lo tanto, lo que hago es hola y pongo el nombre del usuario. Y si no, pues significa que $post no está definido, por lo tanto no podía utilizarlo. Si es que yo lo pusiera en el eco, me daría un error porque esta variable no existe, no está definida. ¿Vale? Pues en este caso simplemente digo, oye, pues bienvenido y poco más. ¿Vale? Entonces este es el mecanismo para distinguir si estoy en la primera vez que se ha cargado un formulario o en la siguiente vez. Ahora me sale aquí mi formulario bastante feo, pero fijaros, me sale el bienvenido. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se carga y yo jamás he enviado la consulta. ¿Vale? Si ahora yo pongo mi nombre, por ejemplo, hemos visto Novita, ¿qué ocurre? Si le doy a enviar consulta, ya invoco al mismo fichero, que en este caso es práctica PHP, y ahora ya estoy en el caso en el que se ha cargado. Por lo tanto, ya no me dice bienvenido, sino me dice hola Novita. Si yo ahora utilizara, no sé, Jesús, pues me diría hola Jesús. Si utilizo Claudia y envío la consulta, me diría hola Claudia. Es decir, solamente la primera vez me da el bienvenida y no utiliza el $post. Otro aspecto interesante en los formularios es poder distinguir, aparte de poder distinguir si es la primera vez que se carga el formulario o ya ha enviado datos, es poder mantener los valores en el formulario. Es decir, yo tengo mi formulario con mi nombre y escribo mi nombre, Novita. Y ahora fijaros, cuando yo le doy al botón de enviar, lo que quiero es que en lugar de decirme bienvenido me diga hola Novita. Pero fijaros que no se borra el input del nombre, no se borra y aparece vacío, sino que quiero que se mantenga el nombre anterior. Vamos a ver cómo se hace eso. Lo que vamos a hacer es guardar el valor de post y lo vamos a aprovechar. Fijaros, aquí estoy en el caso en el que tengo disponible el array post. Pues el valor de post lo voy a utilizar. Por ejemplo, puedo poner llamar la variable nombre o valor del nombre. Vamos a poner, por ejemplo, valor de nombre. En este caso, el valor del nombre será el propio post. ¿Vale? Fijaros, porque lo tengo disponible. ¿Qué ocurriría si estoy en este caso? Pues estoy en el caso en que no tengo disponible el post. Y aquí puedo ponerle el valor por defecto que yo quiera al nombre. Si quiero que aparezca un valor por defecto o si quiero que aparezca vacío. ¿Vale?
Y ahora aquí, en el campo del input, lo vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo un poquito para que se vea más claro. Vamos a ponerlo así en columna. Voy a asignarle un valor por defecto. Value. ¿Vale? Y ahora, ese valor, ¿qué va a ser? Pues ese valor lo que va a hacer es el valor que yo he recogido. ¿Podría utilizar yo aquí directamente $post de nombre? No podría. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que este $post de nombre no esté definido. ¿Vale? De todas formas, esto así no se pone. Habría que ponerlo con un eco. Entonces, yo lo que puedo hacer es esto de aquí, perdón. Lo pongo de esta forma. ¿Qué variable quiero sacar? Valor del nombre. Su punto y coma. Y ahora cierro el script. ¿Vale? Fijaros que estoy utilizando el mismo mecanismo que para sacar el server PHP Self. Exactamente igual. Entonces, cuando entre valor del nombre, tomará el nombre que me han enviado y eso se lo asignará al value del formulario. O si no tengo valor, pues será un valor vacío, o aquí puedo poner un valor por defecto. ¿Vale? Un valor por defecto. Eso ya es cuestión de gusto. Nosotros vamos a que si es la primera vez, lo vamos a dejar vacío. O si es la primera vez, podemos poner escriba algo. Ya es cuestión de lo que convenga en cada caso. Ahora, si vuelvo a cargar el formulario, estoy en el caso en el que es la primera vez que lo cargo, me sale el bienvenido y el valor por defecto aquí es vacío. Si yo le escribo, por ejemplo, Pepe y envío la consulta, me dice, hola Pepe, dice, ya estoy en el caso en el que he enviado datos, pero fijaros que está actuando el value del input y aquí el valor sigue siendo el valor anterior, que es Pepe. Si yo le quiero poner Pepe Antonio, le doy a enviar consulta, me dice hola Pepe Antonio y me sigue apareciendo aquí el valor que tenía antes del formulario. Por lo tanto, con este mecanismo consigo que los formularios mantengan el valor y yo siga viendo los valores que yo he puesto. Si quiero, borro aquí y puedo poner, yo qué sé, Vicente y seguiría funcionando.